Este, esta charla de la mañana de hoy me pide Ernesto que le enfoque en temas de equidad de género, que hoy en día están bien relacionados, pero yo en mis presentaciones antes sobre gobierno corporativo, siempre tocaba ese tema como, y como tendencia de gobierno corporativo está la diversidad en las juntas directivas. Siempre trataba de tocar el tema como una tendencia en temas de gobierno corporativo. Hoy en día mi enfoque ya no es tanto como que es una tendencia, es una realidad que hay que tener en cuenta. Así que no es que tengamos tanto tiempo para ahondar en el tema, pero lo que quiero dejar hoy para ustedes son acciones reales que se están tomando, que están tomando las empresas, que están tomando como los países, principalmente pues Panamá, que es de donde yo soy, para atacar este tema de diversidad de género, porque pues definitivamente que no podemos obviarlo y hay que hacer lo que se conoce hoy en día como acciones afirmativas para tratar de abordar el tema de equidad de género para cerrar las brechas que hay en cuanto a equidad de género. Así que vamos a empezar rápidamente con esta presentación porque lo que más queremos pues es interactuar con ustedes, las preguntas, los comentarios que tengan a bien hacernos. Veo que hay de distintos países y yo estoy seguro que las iniciativas que yo voy a mostrarles, que son iniciativas que se están dando en Panamá, habrán iniciativas en sus países que nos puedan compartir. ¿Por qué hablamos de la equidad de género? Yo creo que es importante empezar por aquí, porque aunque el tema es gobierno corporativo y equidad de género, como yo les comentaba, cuando yo tocaba el tema de gobierno corporativo en el pasado y daba cursos sobre mejorar gobierno corporativo, yo tocaba el tema de equidad de género como una tendencia de gobierno corporativo, la diversidad, principalmente en las juntas directivas. Hoy en día vamos a hablar de equidad de género no como una tendencia, sino como una realidad que tenemos que incluir. ¿Y por qué? Porque por los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron adoptados por las Naciones Unidas en el año 2015, son 17 objetivos. Uno de esos objetivos es el objetivo de igualdad de género, porque ya se ha identificado que la brecha es gigantesca y que para poder reducir esa brecha y lograr mejoras para reducir la pobreza, para mejorar los temas de educación, para lograr el bienestar de todos, se necesita pues lograr la igualdad de género. Lograr igualdad de género empoderando a mujeres y niñas. Y esto lo voy a unir también con los criterios ESG que surgen a raíz de estos objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, cómo las empresas, cómo el sector privado apoya y ayuda en lograr que se den estos objetivos de desarrollo sostenible, que se logren, que lastimosamente con la pandemia pues se vio frenado un poco los logros que se estaban dando pues meteóricamente. ¿Y qué son los criterios ESG? Estamos hablando de inversión sostenible e inversión ética. Los criterios ESG comprenden el factor ambiental para tomar decisiones en función de negocios, cómo afectan esos negocios, cómo afectan esas inversiones al medio ambiente. El factor social para tener en cuenta la repercusión que tiene la compañía en la sociedad en términos de diversidad, de derechos humanos, de cuidados sanitarios, y el factor de gobierno, que estudia el impacto que tienen los accionistas, la administración, se basa en temas de estructura de consejos de administración, derechos de los accionistas, transparencia de la información, y en estructura de consejos de administración, pues también está el tema de género. ¿Y por qué se habla tanto hoy en día de estos factores? Porque pues las compañías se han dado cuenta que invertir en empresas que toman en cuenta estos factores en su manejo, en donde esas empresas a su vez invierten, pues les da unos retornos diferentes. Hay un estudio ya de hace varios años y así hay muchos más, pero resalto este en específico porque habla de la generación de los millennials, donde dice que los millennials van a tener el doble de probabilidades de invertir en empresas o fondos que establecen objetivos o resultados sociales o ambientales específicos. O sea, nosotros, mi generación, que yo creo que
soy un poquito antes de la millennial, todavía no estamos tan enfocados de pronto en esto, todavía estamos más acostumbrados a la empresa tradicionalista, a la empresa de pirámide, donde hay un jefe supremo, donde todos vamos respondiendo a una pirámide, pero la nueva generación, desde los millennials, no está ahí, no está ahí, simplemente vienen con otro enfoque, vienen con otra mentalidad, y eso se va a ver reflejado incluso en las empresas donde quieren trabajar, las empresas donde tienen interés de invertir, las empresas con las que se quieren asociar, llámese incluso para temas de placer, para temas de deporte, siempre van a ver este factor de qué impacto tiene esa empresa en la sociedad para unirse o alinearse a ella. Factores que antes nosotros no veíamos. Nosotros cuando buscamos un trabajo no pensando en qué impacto esa entidad, ese banco, esa institución financiera está causando en la sociedad. Nosotros buscábamos seguridad, quiero tener una plaza de trabajo segura, quiero tener un salario adecuado, quiero aprender, pero no estábamos de pronto tan enfocados en mirar el impacto social que estaba causando esa entidad, y hoy en día, pues la nueva generación sí mira más allá. Cuando yo toco, o cuando siempre he hablado de esta lámina, esta finina la ha visto Ernesto muchísimas veces en todos los cursos que hemos dictado juntos de gobierno corporativo. Cuando yo hablo de gobierno corporativo en su esencia, ¿qué es gobierno corporativo a lo interno? Para mí, gobierno corporativo se trata de todas aquellas mejoras o todo lo que signifique distribución del poder dentro de la empresa, ¿no? Tener bien definido quién manda a quién y quién dice qué, los controles, quién controla qué, cómo se comporta o cómo también se reporta interna y externamente la información y cómo se alinean los incentivos, cómo se compensa e incentiva a los agentes para que su labor vaya alineada a los objetivos que busca la empresa. Pero esto es como la esencia del gobierno corporativo a lo interno, es cómo se maneja la sociedad internamente, es cómo yo logro mejorar cada día cómo mi empresa se está manejando internamente para lograr sus objetivos estratégicos. Ahora, el gobierno corporativo lo debemos ver desde lo interno, todas las cosas que yo hago a lo interno de mi empresa para mejorarla, para que vaya alineada a mis objetivos estratégicos, para que cumpla los propósitos que yo estoy necesitando. Pero también está el factor hacia afuera, lo que acabamos de hablar. ¿Qué impacto social está logrando mi empresa? ¿Dónde está invirtiendo mi empresa? En esas inversiones donde está mi empresa, ¿qué impacto ambiental está causando? ¿Cómo se está dando el gobierno cómo se ve reflejado el gobierno corporativo de mi empresa hacia afuera? ¿Cómo mi empresa está comunicando la información, qué tan transparente está siendo hacia afuera? Entonces, tenemos el gobierno corporativo a lo interno, todo lo que pueda hacer para mejorar a lo interno, pero también es cómo están desde afuera mirando mi organización. Entonces, Larry Fink, que es el consejero de BlackRock es uno de los inversionistas institucionales más importantes que hay, en el 2021 dio esta declaración en una carta que escribió a otros consejeros diciendo las organizaciones que ya tenían en cuenta y supervisaban los principios de ESG, ambiente, social y de gobierno, de forma consolidada, se han enfrentado a la crisis de COVID mejor que las homólogas que son menos conscientes de esos principios. Es decir, todas aquellas empresas que ya estaban ya tenían una metodología, ya tenían un propósito social, se vieron menos impactadas a toda la parte negativa del COVID que las empresas que no estaban viendo su factor social. Y yo me pongo a pensar algo muy, muy simple, como por ejemplo,
mirar esas empresas que estaban ya enfocadas en un factor social, probablemente eran empresas que ya estaban teniendo políticas de empleo donde se daba importancia, por ejemplo, al teletrabajo. Porque al mirar el factor social, al mirar el factor de sus empleados, al mirar hacia adentro y decir cómo yo puedo ayudar a mis trabajadores a llevar mejor el trabajo, a lo mejor ya eran empresas que estaban alineadas a esas políticas. Al estar alineadas a esas políticas, probablemente ya eran empresas que cuando vinieron los cierres por COVID, ya tenían esta metodología de todo el mundo se va para su casa y aquí no ha pasado nada. Entonces, esto como un mínimo ejemplo de todas las cosas que impactan y que presumo que es por donde va esta frase de Larry Fink, donde dice, las empresas que ya estaban considerando estos factores, les fue mejor en el COVID. Y claro, porque ya estaban seguramente con metodología interna para poder sobrellevar temas de esta naturaleza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gobierno corporativo y hablamos de equidad de género, ¿lo hablamos porque es un tema de derecho o porque es un tema de negocio? Porque de pronto, cuando lo enfocamos desde el punto de vista de derecho, bueno, sí existe. Si las mujeres somos la mitad de la población, ¿por qué estamos tan pobremente representadas dentro de las organizaciones? ¿Por qué en los puestos de liderazgo, por qué en las juntas directivas no hay una representación en proporción igual a la proporción poblacional? O sea, si somos el 50% de la población, ¿qué ha pasado y por qué en las juntas directivas, en los puestos de liderazgo, en muchos otros puestos, en temas de tecnología, en temas de ciencia, ¿por qué la mujer no está representada de forma igual, de la misma proporción? Entonces, cuando hoy hablamos de esto, lo hablamos porque es un derecho, porque por derecho la mujer tiene que estar ahí, o porque es negocio. Entonces, yo les quiero resaltar, estos son apenas 2 estudios, hay muchos, solamente tienen que buscarlos, donde ya las empresas y muchas, McKinsey, Catalyst, muchos consultores, empresas de investigación han identificado que la diversidad de género, incorporar mujeres en todos los puestos de mando y de decisión, no se trata solamente de un tema de derecho, es un tema de negocio, porque se han dado cuenta que empresas, no necesariamente porque a ver, la diversidad de la mujer causa directamente la mejora en la empresa, todavía el factor de qué es lo que lo causa no está establecido, pero lo que sí han podido identificar es que empresas que tienen mayor diversidad, por ejemplo, en sus juntas directivas, donde hay más mujeres y no solamente hombres en la junta directiva, en el caso de las empresas que están en la lista de Fortune 500, se han dado cuenta que tienen por lo menos un 2% más de retorno que las empresas que no tienen ese tipo de diversidad. O en el caso del estudio de McKinsey, se han dado cuenta que han mejorado su comportamiento hasta en un 15% más con respecto a empresas que solamente tienen hombres en su junta directiva. Entonces, ya no solamente hablamos de equidad de género y gobierno corporativo como un caso de derecho, es por derecho que como las mujeres somos el 50% de la población debemos estar ahí, no es de derecho, es de negocio. Así que pasemos. En Panamá, por ejemplo, nosotros tenemos en Panamá y en varios países hay, pero existe la iniciativa de paridad de género. La iniciativa de paridad de género es una alianza público-privada para identificar cuáles son esas brechas de género que tenemos como país y tomar medidas desde el sector público y el sector privado para poder atacar esas brechas de género. Entonces, lo que no se mide, no se cambia. Si ustedes no identifican qué brecha tienen, si ustedes no miden qué es lo que hace falta, si ustedes no miden para saber cómo van avanzando, pues no se cambia. Lo que ustedes no visibilizan, o sea, al no identificar la brecha, no estás visibilizando que existe un problema. De pronto, nosotras, yo por ejemplo digo, yo soy abogada, he trabajado en firma, he trabajado en banca,
yo puedo pensar por mi experiencia que no existe esa tal como exclusión laboral, porque en todos los trabajos que yo he tenido pares, mujeres, hombres, no he visto o no ha sido visible para mí identificar que realmente ha habido una exclusión. Pero mi experiencia no guarda relación con la realidad, y yo creo que la experiencia a veces de muchas, incluso mujeres, que a veces somos las mujeres las que salimos a hablar y decir el problema no existe porque yo he podido llegar a, no la podemos, esa experiencia no la podemos poner como si todo el mundo ha vivido lo mismo, como si todo el mundo ha tenido la misma experiencia, si todo el mundo ha escalado los puestos de forma igual, como que todo el mundo ha podido lograr la misma paga salarial que los hombres y no ha sido un problema. En Panamá, por ejemplo, cuando la iniciativa de paridad de género se organizó, lo primero que se hizo fue hacer un gran estudio entre sector público y sector privado para identificar esas brechas de género. Y efectivamente, pues se identificó que habían brechas de exclusión laboral, sectores donde las mujeres ni siquiera son consideradas, y eso pasa a nivel del mundo. Por ejemplo, el sector tecnología es un sector muy orientado a búsqueda de hombres, y sectores, y así hay muchos otros sectores donde de pronto la búsqueda está más enfocada en hombres que en mujeres. Hay brechas de aprovechamiento del talento, hay brecha salarial de género, o sea que mujeres en la misma posición ganan un porcentaje menor que lo que ganan los hombres. Hay brechas de liderazgo, y esto se refiere a participación de mujeres en puestos de liderazgo o participación de mujeres en juntas directivas. Hay brechas de cuidado, o sea, está claramente definido cómo las mujeres tienen esta carga adicional en la casa, carga adicional de los cuidados de la casa, de los hijos e incluso de los padres, de los mayores. Entonces, al tener esta carga adicional, esta responsabilidad intrínseca, no sé, viene de años, esto hace que muchas mujeres se sustraigan de actividades, digamos que aunque no dejen su trabajo regular, se sustraen de actividades que le generarían o le causarían ser más visibles para poder participar o para poder escalar o para poder llegar a mayores puestos o tener más ventaja salarial o tener más ventaja en temas de liderazgo. O sea, y eso lo vemos en el día a día. Por ejemplo, los hombres, cómo participan los hombres en los gremios empresariales en mayor medida que las mujeres, y muchas veces las mujeres porque dice entre el trabajo, los hijos, la casa, cuidar a mis papás, no me da el tiempo, o sea, ¿cómo yo voy a estar participando en esos gremios? Y muchas veces el no hacerte visible en estas organizaciones, el no hacerte visible en estas actividades, te puede afectar. Si no eres visible, pues no te van a buscar probablemente para ciertos trabajos, posiciones de liderazgo, etc. Y hay otras brechas transversales como precariedad y discriminación multidimensionales. Entonces, a raíz de estas brechas de género identificadas, la iniciativa de paridad de género ha establecido 15 medidas como país que participan, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, junto con el sector privado. Tenemos entidades como Banismo, que es uno de los mayores bancos en Panamá, tenemos Banco General, tenemos la Autoridad del Canal de Panamá, que están participando para, en cada una de estas medidas, tratar de sacar iniciativas o actividades que hagan visible la necesidad de empoderar mujeres en ellas. O sea, por ejemplo, mujeres jóvenes en ciencia, que es la primera medida. Tratar de enfocar medidas o enfocar actividades en la niña en la ciencia, las mujeres científicas, visibilizarla. A ver, si tú no haces visible todos los roles que pueden ocupar las mujeres en esto, de pronto, y haces mucho más visibles el rol que los hombres han ocupado en la ciencia.
de pronto eso puede seguir ocasionando que menos mujeres se sientan como en capacidad de estudiar ciencia. Y a su vez, pues cada una de estas medidas haciendo actividades que vayan como tratando de cerrar la brecha en estas medidas. ¿Qué acciones reales se han hecho en Panamá, por ejemplo, para tratar de cerrar estas brechas? Nosotros tenemos cuotas de género. Esto es curioso porque en Panamá, bueno, se promulgó la ley 56 del 11 de julio del 2017, y lo curioso que tiene esta ley es que obliga a tener una cuota de 30% de mujeres en juntas directivas para el año 2020, o sea, se tenía que haber cumplido el año pasado, pero no tiene una sanción por incumplimiento. Qué raro tener una ley que se tenga que cumplir, pero no exista una sanción si no la cumples. Entonces, realmente es curioso, pero es lo que tenemos. Ha sido, además de una acción real, en mi opinión, ha sido una acción afirmativa. Las cuotas de género tienen, diría yo, amigos y enemigos. Muchas veces en cuota de género son propias mujeres quienes rechazan la cuota diciendo, yo quiero llegar por mis capacidades, yo no quiero llegar porque hay una cuota que dice que me tienen que nombrar. Yo quiero llegar ahí porque soy la mujer capaz para llegar. Y lo que de pronto no visibilizan es que nadie dijo que porque exista una cuota de género van a nombrar a cualquier persona en esa junta directiva. O sea, la cuota de género lo que ha ocasionado es poner sobre la mesa el tema y decir, ok, ahora que nosotros tenemos que designar un 30% de mujeres en nuestra junta directiva, ¿a quién vamos a buscar? Y la experiencia en Panamá, por lo menos en todos los años que llevamos haciendo análisis sobre esta ley y sobre su cumplimiento, es que no es que por tener la cuota queda cualquiera. Ah, no, aquí vamos a poner a cualquier mujer porque lo que hay que hacer es cumplir con la cuota. No, siempre van a buscar la mujer capacitada, la mujer que tiene la experiencia, la expertise que está buscando esa empresa para cumplir con la cuota de género, pero a la vez pues tener la mejor candidata dentro de esa junta directiva. Y yo creo que otro tema que les quiero resaltar en ese tema de cuota de género es que cuando salió el debate de la ley 56, en Panamá se hablaba mucho como, no, porque tienen que ser mujeres capaces, pongan en la ley que tienen que ser mujeres capaces y profesionales. Entonces, en ese debate que participamos desde la Asociación de Directoras de Panamá, hablando mucho sobre el debate de qué debía estar en la ley, dijimos, bueno, ¿y en qué ley dice que los hombres que están en esa junta directiva tienen que ser capaces, tienen que ser los más profesionales, tienen que tener tantos diplomas, tienen que tener tantos años de experiencia? Entonces, claro, la ley de cuotas de género porque es necesario ya tocar este tema y traerlo a la mesa, pero se le quiere imponer a la mujer entonces como un requisito adicional, porque imagínate, no puede quedar cualquiera. Y en esa discusión uno dice, pero dime, todos estos años que las juntas directivas han estado formadas solo de hombres, ¿en qué ley dice que el hombre tenía que ser profesional y el más preparado? Así que esto ha sido un debate, yo creo que es un debate que ya hoy, a casi 5 años de haberse promulgado esta ley, ya casi no se da. ¿Por qué? Porque se han visto, o sea, casi no se da en el sentido de si la mujer es o no la más capacitada para formar parte de esa junta directiva. Todavía se está dando el debate en el sentido de que todavía no se cumplen con las metas. Este es un estudio que hace la Asociación de Directoras de Panamá con respecto al cumplimiento de la Ley 56, lo empezó a hacer en el 2018, que era el primer año que se tenía que cumplir y donde se tenía que estar en un 10% de participación. Recuerden que, bueno, recuerden, no, aquí lo tengo puesto en la filmina, esta ley estaba dirigida o aplicaba a instituciones del gobierno descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, que son las superintendencias, y
los regulados por esos intermediarios financieros. O sea que esta ley aplicaba a bancos, casas de valores, compañías de seguro, como regulados por los intermediarios financieros que son la Superintendencia de Banco, Valores y Seguros. Así que cuando nosotros vemos este cuadro de evolución anual, estamos considerando todas las juntas directivas de entidades del sector público, pero además juntas directivas del sector privado como la banca. ¿Y cuál ha sido la evolución en Panamá? Que en el año 2018 tenía que haber una participación de un 10% de mujeres y ese año se logró un 16%, o sea, se identificó que había una participación de 16%, así que se estaba como en cumplimiento, pero en el año 2019 debíamos estar en un 20% y resulta que en el año 2019 estábamos en un 16.4%, o sea, habíamos avanzado nada. Quiere decir que de pronto en el año 2018 la relación que había de mujeres no era un impacto de la ley precisamente, y en el año 2019 todavía la ley no impactaba en el cambio que se estaba dando en las juntas directivas. Para el año 2020 se empezó a identificar un cambio y ya se veía, en el año 2020 tenía que haber una proporción de 30% de mujeres en juntas directivas, y ya se veía que estaba en un 19.7, o sea, ya se veía un cambio, ya podíamos empezar a pensar que la ley estaba impactando, pero ese cambio no estaba alineado a lo que la ley estaba pidiendo. Y en el año 2021 vemos un poco de mejora, estamos en un 22% de participación, pero entonces todavía estamos incumpliendo ese 30%. ¿Cómo yo lo veo? Como yo lo veo, la ley te ayuda a poner el tema sobre la mesa. Una vez el tema está sobre la mesa y varios actores relacionados comienzan a preguntar por su cumplimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Los bancos multilaterales como IFC, como el BID, como Banco Mundial, comenzaron a preguntar a las instituciones cómo estás en cumplimiento de la ley, cómo está la proporción de mujeres en juntas directivas. Y esto fue lo que hizo, en mi opinión, el cambio de, ok, vamos a empezar a incorporar mujeres, vamos a empezar a cumplir con una ley que no tiene sanción. O sea, no la tenía que cumplir porque tenía miedo a la sanción, sino por un tema reputacional. ¿Cómo me veo yo que existe una ley en mi país y qué excusa tengo yo para no tener mujeres en juntas directivas? El año pasado, bueno, este estudio, como ya les digo, este cuadro abarca todas las instituciones a las que les aplica la ley, que en el año 2021 estábamos hablando de 356 juntas directivas de entidades públicas y privadas, pero el año pasado, por ejemplo, yo hacía un análisis específico sobre 13 bancos de licencia general en Panamá, de capital panameño exclusivamente, y cómo había cambiado solamente para estos 13 bancos de capital panameño y licencia general en Panamá, donde antes de entrar en vigencia la ley 56, solamente 5 de los 13 bancos tenían mujeres en sus juntas directivas. Y de los 129 miembros que sumaban cada una de las juntas directivas de estos 13 bancos, solo 6 eran mujeres. Así que la proporción que nosotros vemos aquí de tener 16%, 19%, para efectos de, por ejemplo, esos bancos de gran impacto en Panamá y de capital panameño, imagínense, de 129 cargos, solo 6 eran mujeres. Luego de la ley, y ya en el año 2021, a 4 años de entrada de la ley, en esos 13 bancos que les estoy mencionando, 10 tenían mujeres en juntas directivas al año pasado, agosto. Y de 143 miembros de esas juntas directivas, 18 ya eran mujeres. O sea, estábamos en un 12% de cumplimiento. O sea que cuando vemos aquí el 22% es por empresas o entidades que de pronto ya han incorporado más del 30%, y otras empresas o entidades que todavía no llegan, pero ni cerca de ese 30%. Entonces, aquí vemos un promedio y vemos lo mucho que todavía hay para trabajar. Yo pienso que al final
al tener el tema sobre la mesa, la balanza va a ir cambiando lentamente, de pronto no tan drásticamente, y llegará el día donde esta ley tengan que derogarla, porque simplemente no hay necesidad de tenerla, porque ya no se trata de imponer cuántas mujeres y cuántos hombres. La junta directiva se debe enfocar en tener los perfiles adecuados para su organización, indistinto del género. Lo que pasa es que cuando vemos que por toda la vida se han llenado solamente del género masculino, te das cuenta de que ni siquiera se han dado a la tarea de mirar a un lado y buscar dentro del género femenino quienes también cumplen el requisito, porque tú necesitas tener las dos visiones en juntas directivas. Y eso va alineado con buen gobierno corporativo, es decir, tú necesitas diversidad de criterio, diversidad de opinión, y la diversidad del género te va a ayudar en eso. Por ejemplo, mientras nosotros aquí en Panamá estamos hablando del género y de la diversidad y que se necesita más inclusión de mujeres en juntas directivas, yo no quiero, o sea, no nos alejemos de que esto es un tema, el tema de género, y específicamente en junta directiva, es un tema mundial. Y tenemos instituciones como Bank of America en Estados Unidos, donde ellos reflejan tener, por ejemplo, 31% de mujeres en sus juntas directivas, pero ya no solamente están mirando el género, sino que están buscando que sean étnicamente diversos, que tengan género diverso, o sea, están buscando realmente diversidad, no desde la óptica del género, sino diversidad en temas de raza, diversidad en temas de background educativo. La diversidad es lo que va a traer a esa junta directiva realmente opiniones y criterios diferentes para ayudar a esa organización a impactar en toda la sociedad. No solamente impactar, a ver, si son 15 hombres blancos estudiados en la misma universidad y con la misma profesión, ¿qué ideas diferentes pueden surgir de esa junta directiva? Entonces, es mirar el género, la diversidad de género ya no como un derecho, sino como un caso de negocio, donde solamente teniendo una junta diversa realmente, diversa no solamente en temas de género, raza, sino también en los distintos, en las distintas profesiones, en los distintos estudios educativos, para poder realmente tener ideas como empresa, propósitos estratégicos que impacten a toda mi sociedad que es diversa. ¿Qué otras acciones reales se están dando en Panamá? Bueno, esta primera que les tengo no es específicamente de Panamá, pero me gusta mucho hablar de esta porque hemos hecho actividades con la iniciativa de paridad de género donde se habla de esta opción y que lo dejo para ustedes que trabajan en empresas. Hoy en día se hablan de vacantes afirmativas. Es abrir puestos específicamente para mujeres para poder lograr tener mi diversidad, mi proporción de mujeres versus hombres en mi empresa, ya sea en puestos de liderazgo y demás, indicando cuando abro la posición que es una posición que se trata de buscar es una mujer para esa posición, o cambiar el lenguaje como se describe el puesto de trabajo. Y esto específicamente les traigo pues una empresa, Oracle Latinoamérica, que es una empresa de tecnología que ha sido muy vocal en el tema de vacantes afirmativas. Ese es un sector tecnología, donde ellos estaban muy concentrados en hombres, y ellos empezaron a tener estas actividades de vacantes afirmativas, y lo que dice la vicepresidenta de reclutamiento hoy día es, cuando tienen una vacante donde no ponen que es afirmativa para mujeres, reciben la aplicación de 2 mujeres. Cuando ponen que es una vacante afirmativa para mujeres, es la misma vacante, pero solamente decir que es una vacante afirmativa para mujeres hace que la publicación consiga aplicaciones hasta en un 89% más. O sea, realmente han visto un impacto en tener este tipo de publicaciones reflejando que la búsqueda de empleo está orientada en mujeres, porque lo que ellos quieren es justamente pues cerrar su brecha de exclusión de la mujer, la brecha de exclusión laboral.
Esta iniciativa, que sí es de una empresa en Panamá, Liberty Latinoamérica, que tiene una filial en Panamá que es Cable & Wireless Panamá, es una de las compañías telefónicas más grandes en Panamá, anunció que iba a dar licencia de paternidad a los padres. Y esto se habla mucho hoy en día como una alternativa para cerrar la brecha de cuidados, donde la mujer siempre se ve como con esta responsabilidad extra de hacer más en el cuidado de los hijos, y mundialmente se ha reconocido que dar licencia de paternidad a los padres para ayudarlos a tener también ese vínculo de conexión con los hijos, eh, para reforzar que la responsabilidad del cuidado de los hijos es de ambos y no principalmente de la madre, ha sido una iniciativa, una acción real importante, y que de pronto, si dejáramos de pensar, bueno, lo que pasa es que esto me trae un costo adicional, sino en el impacto social que esto genera, y que probablemente tú vas a estar como más, tú como hombre profesional que quieres también estar al pendiente del cuidado de tus hijos, te vas a ver mucho más interesado en aplicar a posiciones de trabajo en empresas que tengan este tipo de iniciativas a las que no las tengan. Entonces, por ejemplo, esta licencia de paternidad es de 8 semanas para el padre. La ley en Panamá, que es del 2017, no es de antes, solo da derecho a 3 días de paternidad para el padre, o sea, que son como que los 3 días que la madre está en el hospital o los 3 días que recién sale del hospital, eso no es nada. 8 semanas, estamos hablando ya de un tiempo pues prudencial para lograr ese vínculo padre-hijo, y a las mujeres les está dando 2 semanas adicionales. Otra iniciativa que están dando, que se está viendo en Panamá también, es una iniciativa que se llama No Sin Mujeres. No Sin Mujeres es una iniciativa donde se trata de impulsar la participación de mujeres en foros públicos, en debates públicos, en conferencias, para acabar con la excusa de no hay mujeres. A ver, aquí en Panamá hay miles de conferencias al año, de todo tipo, bancaria, de seguros, de comercio, lo que ustedes quieran, de los auditores. Y cuando vas a ver los paneles están llenos principalmente de hombres panelistas. Entonces tú dices, bueno, lo que pasa es que no encontraba una mujer que pudiera participar en el panel. Se me vinieron a la mente, fueron hombres. Entonces, esta iniciativa de No Sin Mujeres ha buscado incluso personas muy conocidas en Panamá que los buscan mucho para formar parte de paneles y conferencias, que firmen este compromiso de que cuando los invitan a una conferencia a ser panelistas, ellos van a preguntar quiénes son sus otros pares dentro del panel y tratar como de solamente participar si en el panel también participan mujeres. Y otra vez, no se trata de poner una mujer por ponerla en el panel, o sea, evidentemente vas a buscar a alguien que va a aportar valor en ese foro y en ese debate, pero es simplemente obligar a las personas a pensar, entonces, ¿quiénes sí pueden, qué mujeres sí pueden participar de este debate y aportar? Es simplemente poner tu cabeza a trabajar en las que sí, porque la mujer no se hace tan visible como los hombres, y por tanto muchas veces tú dices, bueno, es que no había mujeres. Entonces, esta me parece una iniciativa, es una iniciativa general, y es un compromiso como ético. Ya la vez pasada veía yo en redes sociales donde varios economistas, yo creo que Ernesto lo estaban invitando también, varios economistas para hablar del tema del seguro social en Panamá, y querían hacer como un foro, un debate, y uno de los panelistas dijo, ay, qué pena, lo siento, pero me acabo de dar cuenta que los únicos invitados en el foro somos puros hombres. Entonces yo firmé un compromiso que decía No Sin Mujeres, así que yo no puedo participar del panel porque resulta que hay puros hombres. Y era simplemente porque en la red social se estaba formando una discusión, y entre ellos, los economistas, estaban hablando del tema. Entonces dijeron, ¿por qué no hacen un foro entre ustedes para hablar de este tema
ya en un foro, pero resulta que eran puros hombres. Y como otra iniciativa, las fórmulas alternativas de trabajo. Esto como una iniciativa para cerrar también la brecha de exclusión de mujeres, la formalización del trabajo, del teletrabajo, la posibilidad de mujeres que no tienen con quién dejar a los hijos en casa, pero que puedan mantenerse en teletrabajo aportando, ayuda a que las mujeres no se excluyan del mundo profesional y laboral. Esto es un hecho cierto. La pandemia, el COVID, los encierros que hubo, donde todo el mundo tenía que teletrabajar, si le podemos hablar de algo positivo a esta pandemia, yo diría que lo positivo es demostrar que para muchas personas es posible el trabajo en casa, que no tienes que obligatoriamente estar en una oficina para producir. Y estas fórmulas alternativas de trabajo pues son una opción para mujeres donde se ven imposibilitadas de ir a una oficina porque definitivamente no tienen con quién dejar a sus hijos, o tienen un hijo discapacitado, o tienen padres enfermos que tienen que cuidar. Entonces, no las excluyes del mundo laboral si le das la posibilidad de tener la opción de un teletrabajo o de una jornada reducida. Importante medir para poder avanzar y visibilizar. Y estas son dos acciones, es decir, yo tengo que medir a lo interno de mi empresa cuál es mi brecha para saber qué medidas puedo implementar para avanzar y cerrar esa brecha, y luego hacer visibles estas acciones para poder, no solamente visibles como empresa, para que una mujer diga, oye, yo quiero trabajar ahí porque tienen esta medida, sino visibles para que los pares puedan decir, bueno, así como lo está haciendo ella, yo también quiero hacerlo. Y esto va a ayudar a cerrar estas brechas. Bueno, con esto termino la presentación de hoy, corta. Quiero escuchar sus comentarios. Veo que ya hay manos levantadas y demás. Así que lo cierro aquí y vamos a conversar todos. Bueno, excelente, Julieta. Yo pues solamente agregaría una apreciación personal que tengo sobre la equidad de género. Mira, lo primero, o sea, yo creo que hay tres razones por las cuales la equidad de género es una oportunidad para las empresas. He identificado estas tres razones de manera empírica y no porque haya hecho un estudio técnico al respecto. Pero porque tú mencionabas que sí se ha visto resultados empíricos de empresas que tienen una mejor inclusión de género, y yo también he visto lo mismo, ¿no? Pero la gran pregunta es ¿por qué, no? Yo he identificado tres aspectos, son solamente mi opinión y no necesariamente la verdadera causa. Pero la primera es que la mujer tiene una mayor resiliencia que el género masculino, ¿no? Razones fisiológicas, o sea, razones diversas. El solo hecho de poder dar a luz y recuperarse después del parto es algo que es una experiencia, digamos, que no la tenemos los hombres, ¿no? Y entonces, esas y otras cosas más, que sería muy, muy complejo, digamos, tocar en la conversación, en una sola palabra, la mujer es mucho más resiliente, ¿no? Esa es la primera razón que yo he identificado. La segunda razón es que es lo que yo llamo una gema escondida. Es decir, no se les da mucho la oportunidad, a pesar de que podrían tener un mejor desempeño. Y te voy a contar una anécdota, o les voy a contar una anécdota de una conversación que tuve con un empresario hace muchísimos años, probablemente hace 20 años, cuando estaba todavía en Perú. Entonces, él me estaba comentando que iba a hacer una contratación y él me dijo así, tiene que ser hombre. Entonces él me dio curiosidad y le digo, ¿por qué tiene que ser hombre? Entonces él me dice, no, mira, es que después quedan embarazadas y ahí son 3 meses que se me va. Y encima
toman sus vacaciones de un mes y entonces son 4 meses y esos 4 meses yo tengo que contratar a una persona, tengo que entrenarla, tengo que ponerla y a veces cuando se cumplen los 4 meses viene y me dice, ¿sabes qué? He decidido que ya no voy a trabajar. Entonces, no, y me acuerdo textualmente de sus palabras. Me dijo, es una vaina, me dijo, ¿no? Es una vaina. Como en Perú decimos eso cuando queremos decir que es un problema, ¿no? Entonces, y eso creo que sin emitir un juicio de valor, ¿no? Acerca de la forma de pensar de este empresario, no voy a decir que está bien, que está mal, nada. Simplemente es como un microcosmos de lo que es mucha mentalidad empresarial tradicional, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que se le da pocas oportunidades al género femenino. Esa es la segunda razón. Cuando tú tienes pocas oportunidades, entonces tienes evidentemente, digamos, un equipo de personas o un grupo de personas que está subvalorado, ¿no? Entonces, tomar un equipo de personas subvalorado es una oportunidad para cualquier empresa. Y la tercera razón es, y esto es totalmente empírico, ¿no? Y por supuesto que habrán excepciones, y es que el género femenino tiene una mejor, de todo hablando en general, inteligencia emocional. O sea, vis a vis, género masculino, género femenino, y yo sé que las comparaciones son odiosas y todo lo demás, pero cuando tú observas esta cualidad, que finalmente es una competencia profesional de inteligencia emocional, creo que vis a vis entre los dos géneros, pues pensaría que en el género femenino es mucho mayor. Y eso, y fíjate que la inteligencia emocional es una de las competencias más valoradas actualmente, ¿no? En un mundo tan globalizado, de tanta tensión, de tantos cambios en el día a día, ¿no? Entonces, esas tres razones, pienso yo, que las empresas que no están siendo inclusivas en género, pienso que esas tres razones no las están ponderando. Esa es una simple opinión